Bueno, tenemos a Ricardo Lombana en este momento en contacto, presidente del movimiento Otro Camino. Ayer también hablamos con Lombana en el noticiero matutino de Telemetro, casualmente sobre este tema. Ricardo, y ahora estamos viendo el comunicado. Ha ocurrido que la minera no accedió a firmar. ¿Qué piensa de todo lo que está pasando, Ricardo Lombana? Buenos días. Buenos días, Atenógenes, Flor, Guido y a toda la audiencia de Cuarto Poder. ¿Me escuchan bien? Clarito, clarito, clarito. Quisiera aprovechar para reiterar la postura expresada el día de ayer. Son varias las preocupaciones que tenemos y que debe tener el pueblo panameño con respecto a esta situación. Prácticamente el gobierno tiene una posición o ha asumido una posición débil y de conceder frente a una operación que hoy por hoy es ilegal, es inconstitucional. A mí me preocupa sobremanera que sea el gobierno, un gobierno con tan poca credibilidad, el que esté hoy representando a todos los panameños con respecto a qué es lo que va a ocurrir con una gran riqueza mineral y un gran patrimonio que pertenece a todos los panameños. Ya pasó con Panama Ports, que hicieron una negociación de espaldas a un país, nunca quisieron mostrarle a un país y a todos los panameños la auditoría y el documento que supuestamente sustentaba la renovación del contrato, y ahí está, 25 años más, con quién sabe qué tipo de acuerdo bajo la mesa. El gobierno vuelve a demostrar, con el manejo que le ha dado a esta negociación, que no es un interlocutor confiable. Entonces, más allá de estar sacando comunicados, más allá de estar informando sobre qué está pasando con la negociación, el gobierno debe entender que la ciudadanía panameña merece respeto. Y el país entero sabe que el contrato es inconstitucional, que la minera está operando sin sustento legal, con la complicidad o con la vista gorda del gobierno y del gobierno anterior también, porque la decisión se da a finales del gobierno anterior. Y que esto no se trata de manejar bien una negociación. Esto se trata de que el país tiene instituciones que hay que respetar, decisiones judiciales que hay que respetar, y si se va a negociar un nuevo contrato, el punto de partida, ni siquiera un elemento de la negociación, tiene que ser bueno. ¿Qué pasa con todas las utilidades que generó la empresa durante el tiempo que el contrato no era un contrato legal, que la operación era ilegal bajo las leyes de la República de Panamá? Eso es lo primero que tendría que exigirle, y le exijo yo al presidente de la República como representante del movimiento Otro Camino y de muchos ciudadanos. ¿Qué va a pasar con esos miles de millones de dólares en utilidad que ocurrieron durante ese tiempo? Número dos, ¿qué va a hacer el gobierno para que todos los panameños tengamos la tranquilidad de que estamos representados en esa negociación? Y número tres, ¿qué va a hacer el gobierno para, de la nada, darle validez jurídica a una situación que hoy es ilegal y que hoy es inconstitucional? A mí me preocupa muchísimo el manejo que se le está dando. No creo en nada que el gobierno mencione hoy hasta que no sean hechos, y la razón por la que no lo creo es por los antecedentes. Recordemos la conferencia de prensa de la que hablábamos Atenógenes el día de ayer en el noticiero. Hace más de un año, el presidente Cortizo, en un gran evento, anunció al país el nuevo acuerdo al cual se había llegado con la minera. Y mencionó cuál era el acuerdo, mencionó hasta cómo se iba a distribuir el dinero de las regalías negociadas que iba a obtener el Estado. Y nada de eso ocurrió. No bastó con eso. Hicieron hasta comerciales de televisión, propaganda, publicidad del nuevo acuerdo al que habían llegado. Qué gran irresponsabilidad. Así no se puede confiar. Y finalmente,
Esto tenemos que verlo también desde arriba. ¿Quién es el principal afectado aquí? Los miles de panameños que trabajan y viven de esta actividad, las miles de familias de panameños que viven de esta actividad, que son al final las víctimas este, de este limbo jurídico y de gobiernos que creen que Panamá sigue siendo una tienda o una abarrotería donde las cosas se negocian como si estuvieras negociando la compra de un paquetito de sal o algo así, cuando estamos hablando de un Estado y estamos hablando de recursos naturales, recursos minerales que valen miles de millones de dólares y que nos pertenecen a todos nosotros. Y yo no me siento representado, ni me siento tranquilo, ni puedo confiar en el gobierno de turno y en el gobierno PRD para llevar adelante esta negociación. Ricardo, ¿cuál es el daño a la institucionalidad con el hecho de que no se haya llegado a un acuerdo el día tope para llegar a ese acuerdo? Me voy un poquito más atrás antes de responderte. El daño a la institucionalidad de que en este país pueda operar una concesión minera sin contrato. Colócate en el lugar de los inversionistas que están interesados en venir a Panamá. Nosotros necesitamos generar empleo. Tenemos que atraer inversión que se ha ido, que se va para Colombia, que se va para Uruguay, que se va para República Dominicana, que se va para Costa Rica. ¿Qué va a hacer el inversionista? Lo primero que ve el inversionista no solo es la oportunidad de negocios, sino si hay un sistema judicial, si hay reglas, si hay transparencia, si hay certeza del castigo. Y lo primero que un inversionista va a ver que aquí tú puedes operar o que aquí opera un contrato de esta envergadura, una concesión, perdón, sin contrato, habiéndola la Corte Suprema, el máximo organismo de justicia, declarado inconstitucional. Si yo soy el inversionista, y no hay que ser ese inversionista para saberlo, no voy a estar atraído. Entonces el daño institucional es enorme y se traduce en que ahuyentamos inversión, ahuyentamos la generación de empleo y seguimos poniéndole nosotros mismos la etiqueta a Panamá de país no serio, de país que no está poniéndose los pantalones largos y entendiendo que el mundo no nos está viendo de manera seria y nos está viendo como un relajo. Y el plazo, no haber llegado a un acuerdo en el plazo acordado, me parece que la negociación por ahora, porque no sabemos, el gobierno dice que hay una negociación, pero no sabemos qué es lo que está pasando, hemos visto tweets y cosas por ahí, pareciera que la empresa es la que está llevando o teniendo más peso en poner las condiciones, en poner los términos, en poner las fechas. Vamos a ver qué va a anunciar el gobierno hoy, si es que se va a dar esta conferencia o este anuncio o esta postura, pero recordemos que hasta ahora gran parte de las cosas que se han dicho en conferencia de prensa, sobre todo en cuanto a estos temas, han sido solo bombas de humo, bolsas de aire o mentiras. Pero de igual forma, Ricardo, hasta ahora nadie ha hablado este argumento y esta posición que tú estás planteando esta mañana y que desde ayer lo dijiste en el noticiero. O sea, ¿qué pasa con ese tiempo? O sea, desde el momento en que aparece el fallo que declara inconstitucional la ley o artículos de esta ley, ¿qué pasa en ese tiempo? O sea, nadie ha discutido eso. ¿Qué va a pasar con ese tiempo en el que la mina operó de forma ilegal? Y siguió ganando. Y siguió ganando dinero. Eso creo que no está sobre la mesa, por eso que es un elemento importante en la discusión que tú traes ahora a la mesa. Pero solamente que los panameños tengamos la duda de qué va a pasar con eso, ya es una muestra de la falta de transparencia con que se ha manejado el tema. Pero es que ni siquiera han dicho quién está negociando. O sea... Nunca supimos quién negoció con Panama Ports, tampoco. Tampoco. ¿No? Aquí no sabemos quiénes son los que negocian en representación de todos los panameños. O sea, esto es irresponsable, no solo tiene ribetes de ilegalidad lo que se está haciendo. Cuando tú eres gobierno, tú representas a una población y le debes transparencia, le debes información. Sí. Si yo hoy representara al Estado panameño y estuviera en estas circunstancias, más allá de mi postura y de la postura del movimiento Otro Camino con respecto a la minería a cielo abierto, que esa es la discusión que tenemos que tener,
lo primero que hay que mostrarle a la población es que le estamos exigiendo a la empresa que ni siquiera vamos a considerar mantenerle su operación si no negociamos un beneficio extraordinario para nuestro país, producto de toda la actividad que generó y la utilidad que generó y las ganancias que generó mientras el contrato era ilegal, es decir, desde que se dio el fallo de la Corte Suprema de Justicia. ¿Dónde está eso? ¿Por qué no se le ha exigido eso a la empresa? Eso es lo primero que el gobierno debería estar planteando. Y ya yo veo por dónde van a venir los tiros cuando se llegue a un acuerdo poco transparente. Yo me prepararía para el siguiente escenario. Nunca sabremos quiénes negociaron, nunca sabremos qué se acordó, sobre todo las cosas que no se ponen en papel. Se firmará tal vez un nuevo contrato y que los panameños se nos querrá vender que este contrato es bueno, diciendo vamos a destinar estos recursos para los jubilados, para el IBM, para esto, y con eso tratar de marear un poco a la población y no dejarnos enfocar donde debemos enfocarnos, y es que esta es una actividad que genera miles de millones de dólares de recursos que nos pertenecen a todos en un país donde gran parte de los panameños están pasando trabajo. Entonces, si se va a hacer una negociación, que se le saque provecho. Y tenemos que hablar también de la parte ambiental, que es muy preocupante, y de los daños irreversibles que causa la minería a cielo abierto, que nosotros estamos muy preocupados por eso también. Pero sobre eso, o sea, la minería para el movimiento Otro Camino, ¿es importante o no en el desarrollo económico del país? Sí, porque hace unos minutos claro, decías que ustedes tenían una posición muy clara respecto a la minería a cielo abierto. ¿Cuál es esa posición? Nosotros como panameños tenemos que entender, y esa es nuestra postura en primer lugar, que el impacto de la minería a cielo abierto es de consecuencias irreversibles. Eso no quiere decir que no puede haber actividad minera, pero no puede ser decisión de un gobierno. Este es un tema tan sensitivo que implica tantas cosas que me parece que hay que entender que ningún gobierno, aunque haya ganado una elección, ¿no?, puede, por decisión de ese gobierno, comprometer a 25, 30, 50 años el patrimonio natural, el ambiente y nuestro pedacito de planeta con las consecuencias que eso tiene para nuestra economía, para nuestros campesinos, etcétera. Esa decisión tiene que ser producto de una discusión nacional. Y tal vez no le pongamos etiqueta o forma. No sé si será una consulta nacional, no sé si será un plebiscito nacional, no sé si será una jornada de distintas consultas a nivel nacional. Pero quien vaya a tomar una decisión como esa tiene que tener un mandato de la población. ¿Queremos hacer de la minería un eje de desarrollo nacional o un polo de desarrollo? Esa decisión no le corresponde o no le puede corresponder solo a un gobierno, porque es una decisión que compromete el futuro. Entonces, eso por un lado. Y la postura nuestra, evidentemente, es en contra de cualquier operación minera a cielo abierto, que como la que vemos en este caso, porque hemos visto las fotografías, porque hemos visto las consecuencias, porque no tenemos información sobre el monitoreo que hace el Estado, del cumplimiento de las medidas de control, de mitigación. Eso es lo más importante de todo. La postura es en contra de ese tipo de actividad. Sobre todo, tomando en cuenta, escúchese esto, tomando en cuenta que el Estado panameño, Flor, Guido, Atenógenes, aquí tumban un palo en un parque y el Estado panameño no tiene la capacidad ni siquiera de fiscalizar eso. No tenemos ni siquiera suficientes guardabosques para poder cuidar nuestros parques nacionales, ¿no? Aquí pasa de todo en términos de consecuencias ambientales en ejemplos menores. Entonces, es ridículo pensar que el Estado panameño tiene la capacidad de fiscalizar, monitorear y proteger en esta medida ese monstruo operación. Ahora, Ricardo, entonces, pongámonos serios y hablemos las cosas que tenemos que abordar, y no en un cuartito
comprometiendo el futuro de la nación, Sí, Ricardo, con decisiones no transparentes sobre un tema que tiene alto impacto. a diferencia de la concesión de Panama Ports, este contrato que se logre, si se logra, con Minera Panamá, tiene que ir a la Asamblea para la aprobación porque debe ser un contrato ley, ¿no? Entonces, yo no creo que vaya a haber opacidad en cuanto a los términos que se acuerden, porque eso tiene que pasar por el tamiz de la Asamblea, independientemente de que uno piense que eso es malo o bueno. Y ahí eso será sometido a una discusión. Además, tiene que ir a una consulta pública también, de acuerdo con, porque se trata de una explotación minera que tiene repercusiones de carácter medioambiental. Entonces, solo quiero puntualizar eso porque eso es lo que establecen nuestras leyes, ¿no? O sea que yo descarto que esto no vaya a trascender públicamente, porque hay un manejo distinto del tema que, por ejemplo, en el caso de la concesión de Panama Ports. Quería puntualizar eso solamente. Sí, coincido, pero obviamente mi comentario iba dirigido, Guido, a todo lo que está ocurriendo tras bastidores desde que el contrato se declaró inconstitucional, y el tira y jala con la empresa, y qué tipo de acuerdos se están negociando tras bastidores, que no los conocemos. Si no, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué tanto tiempo en el limbo? ¿Por qué ultimátums? ¿Por qué tanta especulación alrededor de un tema que debería ser de cara a la ciudadanía? Sí, al final conoceremos los términos que estén plasmados en lo que se apruebe en la Asamblea, y esperamos sean beneficiosos para el Estado, si así, o cuando los conozcamos. Sin embargo, yo estoy preocupado por lo que hoy se está negociando. ¿Por qué? Porque hay cosas que se acuerdan que no se ponen en ese contrato. Y tenemos un gobierno que ya tiene suficientes ejemplos de falta de transparencia y de actos de corrupción. Entonces, la única forma de quitarnos la duda de que no se están llevando un botín para mantenerle la concesión a la empresa es que sean transparentes con lo que ocurre hoy y no solo mostrándonos el papelito del contrato cuando llegue a la Asamblea. A mí me parece importantísimo saber quién está negociando por nosotros. Totalmente. O sea, eso es lo más importante para mí en este momento, porque eso determina si es una negociación seria o no. Y si realmente se está pensando Claro, en los intereses del Estado. Puede haber conflicto de interés. Claro. Justo lo que Entre las hablábamos personas que ahorita. Lo que hablábamos al principio. Esa es parte de la falta de transparencia. Como ya lo vimos con Panama Ports, ojo, ya vimos conflicto de intereses del ministro José Alejandro Rojas con Panama Ports. Así es. Y me preocupa un elemento adicional que tal vez no hemos considerado, que creo que debe ser considerado, y es que esta negociación se da en un momento en que el gobierno necesita plata. O sea, el gobierno está desesperado por aumentar los ingresos, por obtener más fondos. Mira por dónde está la deuda pública, mira la presión fiscal que existe. O sea, el gobierno está desesperado por obtener recursos. O y debería estar evidentemente desesperado. Eso puede llevarlos, presionarlos a algún tipo de decisión o postura en esta negociación que no sea beneficiosa para el Estado y que se enfoque más en el beneficio económico que se puede obtener hoy, pero con graves consecuencias para mañana. Y en eso también tenemos que enfocar los ojos los panameños. Gracias, Ricardo. Gracias. Gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Ricardo Lombana, presidente del Movimiento Otro Camino.